Y bien, vamos a titular el mensaje de esta tarde: inmensamente felices aquellos que participan del bien de la casa de Dios. Ese título lo tomo de lo que dice el texto, ya que la palabra bienaventurado es inmensamente feliz. Ese es el significado. Así que inmensamente feliz o felices aquellos que participan del bien de la casa de Dios. Muy bien. La palabra bienaventurado, hermanos, hemos venido analizándola sistemáticamente, así como vamos encontrando en los capítulos. Y la palabra bienaventurado, hermanos, es sinónimo de abundancia de felicidad. Es necesario repetir para que pues tomemos el hilo de estos mensajes. Amén. Esta palabra bienaventurado que está aquí en este versículo está en relación a la casa de Dios. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado a todo aquel a quien Dios lo toma, lo trae y lo introduce al favor, a la bendición, al bien de la casa de Dios. Y nosotros sabemos por la revelación del Espíritu que la casa de Dios es la iglesia. Amén. Y cuando se le llama bienaventurado al que tú escogieres y trajeres para que habite en tus atrios y para que sea saciado del bien de la casa, hermanos, se está hablando de nosotros. Créame, el hecho de estar aquí presente en la casa de Dios debe ser motivo de felicidad. ¿Cuántos están felices por estar aquí? Créame, ese es un motivo para estar felices. Así que dile al que está a tu lado: por estar aquí, dígaselo por favor, hágame un favor, al que esté a su lado dígale: por estar aquí eres bienaventurado. El Espíritu Santo dice que eres bienaventurado por estar aquí. Amén. Deberíamos de ser felices. El hecho de estar presente ya es motivo de felicidad. Ahora considérelo: cuánto más feliz, inmensamente feliz, cuando dice que seremos saciados del bien de tu casa. Si el estar presente para mí debe ser motivo de felicidad, mucho más felicidad cuando la Biblia dice que estando en la casa, siendo parte de la casa, de la iglesia, soy saciado del bien que solamente Dios puede otorgar. Ahora le voy a dar un ejemplo, una ilustración para que usted pueda valorar lo que le estoy diciendo. Porque dice: inmensamente feliz, bienaventurado aquel que tú traes, lo escoges, lo traes a ti para que esté en el atrio y sea saciado del bien de tu casa. Considere por favor aquella felicidad que embarga aquellas personas que habitan o que viven en un gran palacio, en una residencia, hablando humanamente. Considere la experiencia de aquella gente millonaria, hermanos, que se da el privilegio de vivir en grandes residencias, grandes, hermanos, habitaciones, con muchos, quizá muchos jardines, con kilómetros de patio, y que están rodeados, hermanos, de lujos, de comodidades, de toda clase de bien. La experiencia de felicidad que tendrán esas personas que pueden económicamente darse esa clase de comodidad, de vivir en residencias grandes. Ahora, créame que la casa de Dios es mucho más valioso que eso. La casa de Dios, habitar en la casa de Dios, ser parte de la casa de Dios es mucho más especial que eso, porque no hay nada en la tierra que se pueda comparar con la casa de Dios.
Y cuando estoy hablando de la casa de Dios, no estoy hablando de este edificio material. Estoy hablando del privilegio de ser partícipe de la iglesia, de la convivencia, de la comunión, de la bendición, hermanos, de la iglesia. De eso estoy hablando. Créame que es mucho más grande la experiencia de estar juntos en armonía, como casa, como edificio, como la iglesia, como la habitación de Dios, porque ahí donde habitan los hermanos juntos en armonía, mis hermanos, hay unción, el buen óleo que desciende sobre la cabeza, hay bendición y hay vida eterna. O sea que la experiencia de felicidad para nosotros debe de ser mayor que aquellos que viven en grandes residencias llenas de lujo. La experiencia de felicidad en nosotros debe de ser mayor que aquella gente rica, porque la habitación de ellos, los penthouse, las residencias de ellos son materiales, temporales y pasajeras, pero el estar en la casa de Dios es una experiencia celestial y es una experiencia por toda la eternidad. Estar en la casa de Dios, morar en su santo templo, es una experiencia que trasciende hasta la eternidad. La sabiduría de Dios en este texto dice que son bienaventurados, inmensamente felices aquellos que habitan en sus atrios. Y por ahí voy a empezar a definir. Vamos a pensar primero en este aspecto. Número 1. La felicidad comienza cuando Dios escoge tu vida y te trae al bien de su casa. Y quiero basarme en esa frase: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti. Ahí empieza la felicidad. Amén. Cuando Dios nos toma, nos concede el privilegio, el honor, hermanos, de poder estar aquí, de poder participar, de formar parte de esta familia, de ser parte de esta iglesia, de esta casa. Amén. Ahí empieza la felicidad. La verdadera felicidad comienza cuando habitamos con Dios, cuando tenemos comunión con Dios. La iglesia como casa de Dios, hermanos, produce abundancia de felicidad. Creo que todos los cristianos, todos los creyentes que de manera local o de manera universal formamos la casa de Dios, hermanos, deberíamos de ser las personas más felices de la tierra. Todos aquellos que somos iglesia, todos aquellos que fuimos llamados, escogidos e introducidos para ser parte de la iglesia como casa de Dios, deberíamos de ser las personas más felices de la tierra. Créeme que te aseguro que tú, por estar aquí, hermanos, gozas de una felicidad mucho más grande, mucho más enorme, mucho más profunda que aquel que anda en la calle mendigando, sucio, maloliente, hambriento. Mire nosotros dónde estamos y cuánta gente por allá en la calle sufriendo con un domingo como ahora. Mira dónde estamos nosotros, solamente para que medites. Aquí, sintiendo la presencia de Dios como hace rato en la alabanza, gozándonos, deleitándonos. Y considera aquellos que están en una prisión, encerrados, llorando, deprimidos. Y tú y yo, aquí, en la presencia del Señor. O quizá de una manera más profunda. Mientras tú estás aquí, habitando
en su presencia, disfrutando de su bien, de su gracia, de su consolación, mientras tú y yo estamos aquí en el infierno. Hay gente atormentada, gimiendo, llorando, lamentándose, suplicando un segundo, un minuto para volver a la tierra y enmendar y corregir las malas decisiones de rechazar a Cristo, de burlarse del evangelio, o personas que probablemente gustaron y participaron y tuvieron la oportunidad de estar en una iglesia, en una congregación, pero se apartaron y se fueron al mundo, al pecado, y murieron allá en lo pecaminoso y están en el infierno, acordándose los momentos, los días cuando se congregaban, cuando estaban en la tierra y pudieron y tuvieron la oportunidad de sentir a Dios, y ahora están en el infierno, queriendo regresar a la tierra para afirmarse, para ser obedientes, para ser fiel a Dios. Y lamentablemente para ellos ya no hay ni oportunidad ni esperanza. Pero para nosotros que estamos aquí, hermanos, eso es una razón para ser felices. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que tú escogieres. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen este privilegio. Bienaventurado el que tú trajeres a ti. A todos se les da la oportunidad, pero la mayoría rechaza esa oportunidad. Amén. Pero bendito sea Dios que tú aceptaste la oportunidad. Bendito sea Dios que fuiste inteligente. Bendito sea Dios que fuiste sabio. Cuando alguien te presentó a Cristo, lo aceptaste y desde ahí empezaste a congregarte en una iglesia. Amén. Dichoso tú, porque muchos probablemente tuvieron esa oportunidad, la rechazaron y murieron y están en una condenación donde no pueden salir para estar aquí y habitar en los atrios y ser parte del bien de la casa de Dios. Entonces, hermanos, sé feliz por estar aquí. Sé feliz al saber que fuiste escogido. Sé feliz al saber que Dios te trajo. Seamos felices por ser parte de esta gracia. Seamos felices al participar de la comunión y de la presencia de Dios. Ahora, hay otro aspecto que quiero mirar aquí. Número 2. Para que la felicidad de Dios sea completa, para que la felicidad de Dios sea una experiencia completa, nosotros tenemos que pasar primero por el atrio de la casa. Okay, vamos a meditar bien ese texto. Hay felicidad primero cuando Dios te trae. Hay felicidad cuando se te da la oportunidad de participar. Pero para que esa felicidad sea completa, para que esa experiencia sea perfecta, todos los que son llamados, todos los que Dios trae, a todos aquellos a quien Dios introduce a la iglesia, su casa, número 2, tienen que pasar por el atrio. ¿Y qué es el atrio? ¿Qué hay en el atrio? Fíjese, o sea que nuestra felicidad, para que sea perfecta y completa, al venir a la casa de Dios, al ser parte de la iglesia, tenemos que experimentar la vida en el atrio. Bienaventurado al que tú escogieres y trajeres para que habite en tus atrios. ¿Y de dónde se toma esto del atrio? Bueno, de la antigüedad. En el tabernáculo que estaba en el desierto había 3 lugares. El primer lugar era
el atrio. El segundo lugar era el lugar santo. Y el tercer lugar era el lugar santísimo. Pero desde el momento cuando Dios nos llama, ya eso es motivo de felicidad. Pero para que sea completa esa felicidad, tenemos que habitar en el atrio. El sacerdote, para que pudiera llegar a la gracia del lugar santísimo, primero tenía que pasar por el atrio. El sacerdote, para que pudiera disfrutar del pan consagrado que estaba en el lugar santo, primero tenía que pasar por el atrio. Y cuando estamos hablando del atrio, hermanos, estamos hablando del juicio. Estamos hablando de ser probados. Estamos hablando de ser purificados. O sea que para que nosotros podamos ser verdaderamente bienaventurados, inmensamente felices, Dios primero nos va a purificar. Primero nos va a santificar. Primero nos va a probar. Para que entonces, hermanos, podamos entrar al deleite del bien de la casa de Dios. El atrio era el patio exterior del tabernáculo en el desierto. Era el patio. Se le llama atrio. Y en el atrio todo era de bronce. Vamos a ir a Éxodo 27, 19. Mira, qué profundo es esto, hermano. Éxodo 27, 19. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del ¿qué? Del atrio. ¿Serán de qué? De bronce. Repite conmigo. Todos los utensilios del atrio eran de bronce. No se olvide de esto. Regresémonos a Salmo 65:4. Considere ese detalle. Bienaventurado al que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en el atrio o en tus atrios. ¿Y qué hay en el atrio? ¿Qué había en el atrio? Todos los utensilios eran de bronce. ¿Y sabe qué significa el bronce? Juicio de Dios. Juicio. En el atrio estaba el altar de bronce. Y en ese altar de bronce se mataba a los animales. Se sacrificaba a los animales. Y sobre ese altar de bronce se quemaba la carne. O sea que el atrio es símbolo, mi hermano, del juicio. El atrio es símbolo de purificación. El atrio es símbolo de santificación. El atrio es símbolo de limpieza. Y la Biblia dice, dichoso aquel a quien tú traes a ti, ¿para qué? Para que habiten los atrios. Entonces está diciendo, dichoso aquel a quien Dios lo trae y lo purifica y lo perfecciona y lo santifica para saciarlo completamente del bien de su casa. Entonces, mi hermano, aunque resulta difícil, aunque le resulte muy complicado, a veces es importante y es hasta indispensable y necesario, hermanos, para que podamos experimentar una verdadera felicidad. Es necesario que seamos primero probados, purificados, limpiados. Cuando hablamos del atrio, entonces estamos hablando de que Dios nos va a probar, nos va a purificar, nos va a limpiar. Y esto es necesario para que podamos experimentar una verdadera felicidad
al ser parte de la casa y del templo de Dios. Pero en la vida del atrio es ahí el punto, hermanos, donde muchos creyentes se amargan, donde muchos creyentes no aguantan, donde muchos creyentes se rinden, porque en el atrio, en la experiencia del atrio, es cuando todo se te juzga, es cuando todo tiene que ser pasado a prueba, es donde todo se te va a corregir, es donde se te va a llamar la atención, es donde se te va, hermano, a juzgar. Y en ese punto donde muchos creyentes no aguantan y se salen y renuncian y no saben que es normal, hermanos, para que podamos ser verdaderamente felices, es primero necesario que pasemos en el atrio. En el atrio todas nuestras acciones serán juzgadas. En el atrio todas nuestras actitudes serán corregidas. En el atrio, hermanos, es donde todo es necesario que todo pase a juicio. Cuando el sacerdote entraba a la casa de Dios, primero tenía que pasar por el atrio. Y en el atrio todo es juicio. En el atrio a la carne se le tiene que quemar. En el atrio, hermanos, tiene que haber un sacrificio. En el atrio era donde el animalito tenía que ser quemado, calcinado. Es en el atrio, hermanos, donde tenemos que morir a nosotros mismos. Esa es la experiencia del atrio, donde nos va a llover la crítica, que nos van a señalar, nos van a condenar, nos van a criticar. Es en el atrio, hermanos, donde todo eso es importante para que nuestro carácter se perfeccione, para que nuestra vida se perfeccione. Después que pasemos del atrio, entonces podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Y qué hay en el lugar santo? Bueno, estaba la mesa de los panes de la proposición. Y cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, él podía comer de esos panes. Pero primero tiene que pasar por el atrio. Amén. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes están pasando por el atrio? ¿Cuántos de ustedes están pasando por el atrio? Donde se nos corrige, donde se nos prueba, donde se nos juzga. Pero todo esto es necesario para que podamos experimentar verdadera felicidad. Así que el atrio es sinónimo de juicio, de disciplina, de corrección, donde se mataban los animales, símbolo de la cruz, donde se quemaba la carne, símbolo de crucificar esos deseos pecaminosos. Y te voy a decir algo más, créeme que entre menos carne exista en nosotros, más felicidad habrá en nuestra vida. Entre menos deseos carnales habiten en nosotros, mayor será la experiencia de felicidad. Entre menos pecaminosidad exista en nosotros, mayor abundancia de felicidad. Por eso dice: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios. Es en el atrio donde se mata la carne. Es en el atrio donde a la carne se le crucifica. Es en el atrio donde tenemos que despojarnos de todo lo pecaminoso, de todo lo carnal. Y entre menos pecado exista en nuestra vida, créeme, mayor felicidad y satisfacción habrá en tu persona. Amén. Número 3. Hay verdadera felicidad en ser saciados en el bien de la casa de Dios. Pero primero tenemos que pasar por el sacrificio, ¿ok? Después de ser purificados, después de ser limpiados por Dios,
entonces hasta ese punto podemos entrar al disfrute del bien de la casa de Dios. El bien de la casa de Dios comenzaba en el lugar santo, al comer los panes consagrados, y se incrementaba al entrar al lugar santísimo, el disfrute de la presencia de Dios. Todo lo que les estoy mostrando, hermanos, lo encontramos en sombra y figura en el Antiguo Testamento. El sacerdote primero entraba al atrio, hacía el sacrificio, entraba al lugar santo, comía de los panes, y solamente ya consagrado, purificado y saciado del pan y con la sangre de la redención, podía entrar una vez al año al lugar santísimo para experimentar la presencia de Dios. Amén. Por eso es importante, hermanos, que usted estudie el Éxodo, porque ahorita estoy hablando temas del Éxodo. Amén. Hay muchos que quizá desconocen lo del Éxodo, del santuario, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Por eso es importante estudiar la palabra, hermanos, porque todo eso es sombra y figura de realidades espirituales que tienen que ver con nosotros, la iglesia. Muy bien, hay algunas palabras aquí que quiero resaltar. La palabra saciados, saciados. Y esa palabra saciados, hermanos, tiene una implicación muy profunda. Esa palabra significa recibir con abundancia, ser saciado, estar lleno, estar satisfecho, estar completamente feliz. Y tiene que ver, hermanos, con ser parte de la iglesia. Aquel creyente que es saciado del bien de la casa de Dios, créame, será inmensamente feliz. Porque hay mucha infelicidad en los creyentes. Porque los creyentes no están contentos, no están satisfechos, hermanos, al pertenecer a una congregación. Y muchos andan buscando, anhelando, deseando las cosas pecaminosas, las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no se están llenando del bien de la casa de Dios. Esa es la razón por la cual muchos creyentes se van al mundo, porque nunca se llenan de lo santo, porque nunca se sacian, porque no experimentan una verdadera llenura, hermanos. Créeme que hay abundancia de felicidad en la casa de Dios, hay abundancia de felicidad en la iglesia cuando nos llenamos de la presencia de Dios. El ser saciado entonces significa ser lleno, estar satisfecho, estar completo. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, hermanos, no hay necesidad de andar deseando las cosas del mundo. Por eso se nos ordena llenarnos. Llénate de Dios, llenaos del Espíritu Santo. Cuando estamos completamente llenos, aunque te ofrezcan otro plato bien rebozado, uno dice: no, perdóname, pero ya no. Por ejemplo, como allá donde anduve yo, hermanos, Dios mío, comida por aquí, comida por allá, y yo le tenía que decir: hermano, ya por favor, ya hasta vergüenza me daba decirles que no. Amén. La verdad, hermanos, aunque la comida esté muy buena, pero si ya estás lleno, satisfecho, uno dice: ya no, porque después vienen las agruras, después vienen los gases y puede llegar hasta la diarrea por meterse de más. Amén. Mas sin embargo, hermano, lo glorioso de esto, que lo de Dios no hace daño, lo de Dios no empacha. Te puedes estar llenando y llenando y llenando y llenando al punto que tu copa esté rebosando. Créame que cuando nuestra copa rebosa, ahí hay abundancia de felicidad. Amén. Ahora, la palabra bien significa bondad. Ahora vele aplicando discernimiento. Dice: seremos saciados, seremos satisfechos del bien. La palabra bien significa bondad,
bienestar, alegría, gozo, júbilo, bendición, prosperidad, salud. Todo eso significa la palabra bien. Por eso el Espíritu Santo le dice: bienaventurado aquel que se sacia de Dios, aquel que se llena del gozo, de la alegría, del júbilo, de la bondad, del favor, de la bendición, de la prosperidad que viene por ser parte de la casa de Dios. Hay abundancia de felicidad, hermanos, en ser iglesia. El ser iglesia nos bendice. El ser iglesia nos sacia. El ser iglesia, hermanos, nos da una vida de satisfacción. El ser iglesia, hermanos, podemos tener la seguridad, como dice el Salmo 23, que su bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El peor error que puedes cometer es salirte de la comunión, de la casa de Dios. Así que este mensaje, hermanos, aunque va a ser corto, pero quiero resaltar dos cosas importantes. Primero, aguanta todas las pruebas que vengan. Yo sé que cuando uno empieza en el evangelio, los primeros años, hermanos, es difícil, porque se nos corrige, nos equivocamos, cometemos fallas, a veces somos disciplinados, somos regañados. Esa es la vida del atrio. Pero no todo termina ahí, porque después de pasar, soportar y aguantar todo lo que significa el atrio, viene el ser saciados del bien de la casa del Señor. Hay algunos aquí, de los que tienen más años en el evangelio, hermanos, que ya están comiendo del bien de la casa del Señor. Estamos comiendo del bien de la casa del Señor. Las pruebas, las luchas, hermanos, después de estar mucho tiempo participando de la casa del Señor, las pruebas y las luchas ya no le hacen ni cosquilla a uno. Como ese día, hermanos, perdí 1,200 pesos en el boleto que se me fue por la equivocación. 1,200 pesos de Acayucan a Chetumal, Quintana Roo. 1,200 pesos. Cuando veo el boleto electrónico que me compraron por internet y veo que no eran la 1:30 de la tarde, eran la 1:30 de la mañana, hermano, me empecé a reír. ¿Y sabe qué fue lo que dije? Bendito sea Dios, ya perdí mi boleto. Santo tu nombre. Yo empecé a glorificar a Dios. Ni modo. Iba el pastor conmigo y otros hermanitos ahí que me llevaban en el coche. Me empecé a reír. Me empecé a reír. No me afectó. E iba yo limitado solamente. Le dije a mi esposa: nomás dame para la comida. Yo voy a ir predicando. He aprendido a vivir por fe. Yo sé que por ahí donde voy a ir predicando, el Señor va a proveer. De alguna manera el Señor me va a sustentar y yo voy a llegar hasta Chetumal. Amén. En vez de que yo me agüitara o renegara, hermanos, lo tomé con gozo, con alegría. Y no es porque me sobre el dinero, sino porque yo sé, hermanos, que es mayor la satisfacción de ir predicando la palabra y visitando las iglesias que tienen hambre y necesidad de que se les visite. Y me decía el pastor, el último en la iglesia donde fui, y me tocaba y me abrazaba y me decía: estoy hablando de un hermanito que pastorea en un pueblo, en un ranchito, hermano, pegado al monte, donde los predicadores no llegan. Y me decía: para mí es un gozo tenerlo aquí, porque solamente lo veo en el YouTube, lo veo en el Face, las predicaciones, y ahora tenerlo aquí es una bendición. Y eso a mí me da satisfacción, hermano. Y para mí lo que se haya perdido no importa. Es mayor la satisfacción de convivir con ellos, estar ahí con ellos, andar con ellos, hermanos.
darle el tiempo para estar con ellos, enseñarles, ayudarles, ministrarles. Eso es una grande satisfacción para mí, hermanos. No importa lo que tenga que perder. No importa lo incómodo a veces de ir las 36 horas que me aventé por ir en el autobús, en los totoleros esos que me fui, hermanos. No importa. Es mayor la satisfacción. Pero para llegar a esa dimensión de vida, hermanos, uno tiene que pasar primero por la prueba, por el atrio, donde tu carne se tiene que quemar, donde la carne se tiene que sujetar, donde a la carne se le tiene que poner en el altar, hermanos, ahí como sacrificio para que se queme. Y de esa carne quemada salía la grosura. Ya se los enseñé los miércoles. La grosura que el sacerdote ponía. Amén. Y que era una ofrenda dedicada y consagrada a Dios. Grosura, sinónimo de bendición y prosperidad. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Créame, y termino con esto. Ser iglesia, porque está hablando del que trajeren a ti, a tu casa, a tu templo. Ser iglesia es la mayor felicidad que podemos experimentar en esta tierra. Amén. Por eso, hermanos, afírmate. Afírmate de verdad. No podrás experimentar. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar una verdadera felicidad como el ser parte de la casa de Dios y comer de la casa de Dios. ¿Qué cosa? El gozo, su misericordia, su paz, su perdón, su bondad, su alegría, su gozo, su júbilo, su bendición, su prosperidad. Póngase de pie, por favor.